La sabiduría oculta de David, el secreto que transformó al pastor en rey. El sol caía sobre los valles de Belén como una manta de oro, quemando la tierra reseca donde David, el más joven de los hijos de Isaí, guiaba a sus ovejas hacia el arroyo. Tenía 15 años, pero sus ojos verdes, heredados de su bisabuela moabita, guardaban una profundidad que desmentía su edad. Mientras las ovejas bebían, él se sentaba sobre una piedra plana, sacando de su zurón un pequeño pergamino enrollado, protegido por un cuero de cabra curtido. Era el legado de su abuelo Obed, quien a su vez lo había recibido de Booz, el hombre que rescató a Noemí de la ruina. David desdobló el pergamino con cuidado. Las letras, trazadas con tinta de hollín y goma arábiga, brillaban bajo la luz del atardecer. No eran salmos ni leyes, sino algo más antiguo, las 3 llaves de la prosperidad eterna, escritas, según la tradición familiar, por el mismo Abraham después de su encuentro con Melquisedec. El muchacho las había memorizado, pero cada vez que las leía, descubría un nuevo matiz, como si las palabras crecieran con él. La primera llave, el que siembra en lo oculto cosecha en lo público. David recordó la noche en que su padre, borracho de vino y frustración, maldecía su suerte. Otro cordero perdido. El lobo se lo llevó y ahora tendremos menos para vender en el mercado, gritaba Isaí, golpeando la mesa con el puño. David, en silencio, había salido al corral bajo la luna llena. No buscaba al lobo, sino algo más. Tomó un cuenco de barro, lo llenó con granos de cebada y lo escondió tras una piedra cerca del arroyo, donde la tierra era más fértil. Cada mañana, antes del amanecer, regaba ese lugar en secreto. 3 lunas después, cuando el trigo de los vecinos se marchitaba por la sequía, un pequeño campo verde brotó junto al agua. Nadie supo de dónde vino, pero Isaí vendió esa cosecha inesperada y pagó sus deudas. La verdadera siembra no es lo que todos ven, susurraba el pergamino. Es el acto que nadie aplaudirá, el esfuerzo que no busca recompensa inmediata. El universo paga en moneda de tiempo, no de aplausos. La segunda llave, el temor al hombre es la prisión, el temor a Dios, la libertad. Años después, cuando David ya era el arpista del rey Saúl, vio cómo los filisteos desafiaban a Israel. Goliat, el gigante de Gat, se burlaba de los ejércitos de Yahvé, y los soldados hebreos temblaban. Saúl, desesperado, ofreció riquezas y la mano de su hija a quien venciera al coloso. Pero David no pensó en recompensas. Recordó las noches en el desierto cuando los leones acechaban a sus ovejas. Él, con solo su onda y su fe, los había enfrentado. ¿Acaso el Dios que me libró de las fauces del león no me librará de este incircunciso?, murmuró. Cuando se plantó frente a Goliat, el gigante rió. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? David no respondió. En su mente no estaba el ejército de Israel ni el rey Saúl, solo el Dios que había prometido a Abraham una descendencia como las estrellas. La piedra voló. Goliat cayó. Y ese día, David entendió que el verdadero poder no está en la espada, sino en la certeza de que hay algo más grande que cualquier enemigo. La tercera llave, la prosperidad no es tener, sino ser el canal. Tras años de huida, traiciones y guerras, David finalmente fue ungido rey. Podría haber acumulado oro, mujeres y tierras como los demás monarcas, pero en lugar de eso, hizo algo que confundió a sus consejeros, ordenó que se construyera un almacén real en Jerusalén, no para guardar sus tesoros, sino para distribuirlos. Cada primer día del mes, los levitas repartían pan, aceite y vino a las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Un rey que solo acumula, termina siendo esclavo de lo que posee, decía, mientras supervisaba las cuentas. Pero el que da, descubre que el pozo nunca se seca. Y así fue. Comercio floreció en sus fronteras, aliados le llevaron regalos sin pedir nada a cambio, y hasta los enemigos temían maldecirlo porque su reputación de generosidad lo precedía. La mano abierta atrae más que la mano cerrada, escribía en cartas a su hijo Salomón. El secreto final, la cuarta llave que nadie esperaba. La noche antes de su muerte, David llamó a Salomón a su lecho. Entre sus últimas palabras, le entregó el pergamino desgastado. Hay una cuarta llave, hijo mío. No está escrita porque solo se revela cuando las 3 primeras se han vivido. Salomón, confundido, preguntó cuál era. David sonrió con los ojos ya velados por la sombra de la eternidad. Es el silencio. La verdadera prosperidad no se anuncia. Cuando ayudas sin que te vean, cuando confías sin que te aplaudan,
cuando das sin que te lo pidan, entonces el cielo mismo conspira a tu favor. Pero el día que presumas de tu sabiduría, ésta se volverá contra ti como un río que rompe su dique. Y con esas palabras el pastor que se convirtió en rey cerró los ojos para siempre. El pergamino, sin embargo, siguió su camino. Pasó de Salomón a los sabios de Babilonia, de allí a los rabinos de Alejandría, y finalmente, según dicen, llegó a manos de un mercader sefardí en el siglo XV, quien lo escondió entre los ladrillos de una sinagoga en Toledo. Pero esa es otra historia. El pergamino y el último guardián. El mercader sefardí Isaac ben Yehuda no sabía que el pergamino que ocultaba entre los ladrillos de la sinagoga de Toledo llevaba consigo una maldición disfrazada de bendición. Lo había comprado en un mercado de Constantinopla a un hombre de ojos vacíos, que le advirtió: no lo leas en voz alta. No lo compartas con los soberbios. Y sobre todo, no lo uses para tu propio provecho. Isaac, como todos los que antes que él, no hizo caso. Toledo en el siglo XV era una ciudad de tres almas: la cristiana, que se alzaba con espadas y cruces; la musulmana, que aún susurraba en las sombras de los patios; y la judía, que se encogía como un animal herido. Isaac vivía en el barrio de la judería, entre callejones donde el eco de los salmos se mezclaba con el miedo. La sinagoga del tránsito, con sus arcos entrelazados como promesas rotas, era el último refugio. Allí, entre los ladrillos de la pared oriental, Isaac escondió el pergamino, envuelto en un paño de seda teñida con añil. Pero el destino no perdona a los imprudentes. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo una luna cortada a cuchillo, Isaac no pudo resistir la tentación. Desenrolló el pergamino a la luz de una vela y leyó las palabras de David en voz baja, como si el rey mismo le susurrara al oído. La verdadera prosperidad no se anuncia. Las letras parecían moverse, como hormigas negras sobre el papel amarillento. Y entonces, sin querer, pronunció en voz alta el último versículo: pero el día que presumas de tu sabiduría, ésta se volverá contra ti como un río que rompe su dique. Un viento helado apagó la vela. En la oscuridad Isaac sintió que algo se desprendía de su pecho; no era dolor, sino un vacío, como si le hubieran arrebatado el alma. Al día siguiente los vecinos lo encontraron en el suelo de la sinagoga, con los ojos abiertos y la boca entreabierta en un grito mudo. Junto a su cuerpo el pergamino había desaparecido. La maldición del sabio. 50 años más tarde, Toledo ya no era la misma. Los judíos habían sido expulsados, las mezquitas convertidas en iglesias, y la sinagoga del tránsito se había transformado en un hospital para soldados. Pero el pergamino seguía allí, esperando. Un joven monje dominico, Fray Alonso de Mendoza, lo encontró mientras revisaba los cimientos del edificio en busca de pruebas de herejía. Era un hombre ambicioso, obsesionado con demostrar su valía ante el tribunal de la Inquisición. Cuando desenrolló el pergamino y leyó las palabras de David, creyó haber hallado un tesoro, una prueba de que los judíos ocultaban secretos blasfemos. Llevó el documento ante el inquisidor Tomás de Torquemada en persona. Excelencia, esto demuestra que los hebreos adoraban en secreto a reyes paganos, minti. O ocultando que el pergamino no hablaba de dioses, sino de silencio. Torquemada, con sus ojos de halcón enfermo, lo miró fijamente. ¿Y por qué, Fray Alonso, has esperado tanto para traerme esto? El monje nervioso respondió: porque quería estar seguro de su autenticidad, para no manchar el nombre de la Santa Inquisición con falsedades. Torquemada sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. La humildad es virtud, pero la demora en servir a Dios es pecado. Quema ese pergamino. Ahora. Fray Alonso palideció. Pero, Excelencia, podría ser útil para... ¿Acaso cuestionas mis órdenes? El monje bajó la cabeza y tomó el pergamino. Mientras lo llevaba hacia la hoguera del patio, sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Las palabras de David parecían quemarle los dedos: cuando ayudas sin que te vean. Pero él había buscado gloria. Había presumido. Al arrojar el pergamino al fuego, las llamas se tornaron negras por un instante, como si algo vivo se retorciera en su interior. Luego un viento inesperado apagó el fuego, dejando el documento intacto sobre las brasas. Fray Alonso lo recogió, temblando. Esa noche soñó con un río que inundaba su celda. Al despertar encontró su cama empapada, aunque no había llovido. 3 días después lo hallaron ahogado en el río Tajo con el pergamino abrazado contra su pecho. El último secreto.
Pasaron los siglos. Toledo se llenó de turistas, de cámaras, de guías que contaban leyendas sin creer en ellas. La sinagoga del tránsito se convirtió en museo, y el pergamino, nunca encontrado, fue olvidado. Hasta que en el año 2003, una restauradora llamada Clara Montes fue llamada para reparar un muro agrietado en el antiguo edificio. Mientras retiraba los ladrillos dañados, encontró un hueco en la pared. Dentro, envuelto en seda deshecha, estaba el pergamino. Clara no era religiosa, ni supersticiosa. Pero cuando lo desenrolló bajo la luz de su lámpara, sintió que el aire a su alrededor se espesaba. Las palabras de David estaban allí, tan vivas como el día en que fueron escritas. El cielo mismo conspira a tu favor. Tentada, llevó el pergamino a casa. Lo estudió, lo fotografió, incluso pensó en publicarlo. Pero cada vez que intentaba hablar de él, una extraña fatiga la vencía. Soñaba con un hombre anciano que le decía, no es para ti. Nunca lo fue. Una tarde, mientras tomaba té en su cocina, Clara entendió. El pergamino no era un objeto, sino una prueba. Una trampa para los soberbios, un regalo para los humildes. Y ella, en su afán por descubrir, había caído en la primera categoría. Con manos temblorosas envolvió el pergamino en un paño limpio y regresó a la sinagoga esa misma noche. Lo colocó de nuevo en el hueco del muro, sellándolo con mortero fresco. Nadie lo sabría. Nadie lo encontraría. Porque algunas cosas no están hechas para ser poseídas, sino para recordarnos que el verdadero poder está en el silencio. Al salir, Clara miró hacia el cielo de Toledo, donde las estrellas brillaban como ojos antiguos. Y por primera vez en años sintió paz. El pergamino siguió allí, esperando. Pero esta vez nadie lo buscaría. Porque las palabras de David, al fin, habían encontrado un guardián que entendía su mensaje. El eco del silencio. Los días siguientes transcurrieron como un río manso. Clara volvió a sus labores en la sinagoga, pero ahora sus gestos llevaban una quietud nueva. Ya no buscaba respuestas en los textos sagrados con la avidez de antes, en cambio, se sentaba en el patio interior, bajo la sombra del naranjo centenario, y escuchaba el viento susurrar entre las hojas. A veces cerraba los ojos y creía oír, muy lejos, el eco de una risa infantil, la misma que había sentido la noche en que devolvió el pergamino. Una tarde, mientras barría el suelo de piedra, encontró una moneda antigua junto al umbral. Era de cobre, desgastada por el tiempo, con grabados casi borrados. La giró entre los dedos y recordó las palabras del pergamino: el tesoro no está en lo que se acumula, sino en lo que se deja ir. Sonrió, la colocó sobre una repisa del muro y siguió con su trabajo. Al día siguiente, la moneda había desaparecido. No fue un ladrón, le dijo el rabino Isaac cuando ella le comentó el suceso, mientras compartían un té de menta. Fue quien la necesitaba más. Clara asintió. Ya no preguntaba. Ya no indagaba. Había aprendido que algunas cosas no eran para ser comprendidas, sino vividas. La última prueba. Pasaron semanas. La ciudad de Toledo se preparaba para la fiesta de las luminarias, cuando las calles se iluminaban con velas y los niños corrían con faroles de papel. Esa noche, mientras Clara ayudaba a encender las lamparitas de aceite en la sinagoga, una figura se acercó sigilosamente, un hombre alto, envuelto en una capa oscura, con ojos que brillaban como ascua. Sé lo que escondes, dijo con una voz que parecía arrastrar siglos. El pergamino de David. Quiero verlo. Clara no se sobresaltó. Lo miró con calma, como si hubiera estado esperando ese momento. No está aquí, respondió, secando sus manos en el delantal. Y aunque lo estuviera, no es mío para mostrarlo. El hombre frunció el ceño. Sus dedos, largos y pálidos, se crispaban como garras. Todos los secretos tienen un precio, insistió. Yo puedo pagarlo. Clara suspiró. Recordó su propia soberbia, su antigua obsesión. No es un secreto, dijo. Es una lección. Y las lecciones no se compran, se viven. El hombre retrocedió como si hubiera sido golpeado. Por un instante su rostro se torció en una máscara de dolor, como si algo dentro de él se quebrara. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se perdió en la noche. Al día siguiente, Clara encontró junto a la puerta de la sinagoga un pequeño cofre de madera de olivo.
Dentro solo había una pluma de ave blanca como la nieve y un papel con una sola palabra escrita en hebreo: Toda gracias. El guardián y el legado. Los años pasaron. Clara envejeció, pero su mirada siguió siendo clara, como el agua de un pozo profundo. La sinagoga se llenó de nuevos rostros, niños que corrían entre los bancos, ancianos que murmuraban oraciones. Nadie volvió a hablar del pergamino. Nadie lo buscó. Una tarde de otoño, cuando las hojas del naranjo ya comenzaban a dorarse, Clara sintió que el frío se le metía en los huesos. Se envolvió en su chal y salió al patio. El cielo estaba teñido de púrpura, y el viento traía el aroma de la tierra húmeda. Ya es hora, susurró como si alguien la escuchara. Esa noche soñó con un jardín donde los árboles hablaban y los ríos cantaban. Un niño de ojos brillantes le tendió la mano. Ven, dijo. Hay algo que debes ver. Y Clara, sin miedo, lo siguió. El pergamino que nunca se leyó. Al día siguiente los vecinos encontraron a Clara dormida en su cama, con una sonrisa en los labios. La enterraron bajo el naranjo de la sinagoga, como ella había pedido. Años después, cuando la ciudad ya había cambiado y las nuevas generaciones solo recordaban a Clara como la mujer que escuchaba al viento, un terremoto sacudió Toledo. La sinagoga sufrió daños y al reparar uno de los muros, los albañiles encontraron un hueco oculto. Dentro, envuelto en un paño polvoriento, estaba el pergamino. Lo llevaron ante el rabino, quien, con manos temblorosas, lo desenrolló. Las letras seguían intactas, brillando como si hubieran sido escritas el día anterior. Pero cuando intentó leerlas, los símbolos parecieron desvanecerse como humo. Algunas cosas no están hechas para ser vistas, murmuró el anciano. Solo para ser recordadas. Ordenó que el pergamino volviera a su lugar, sellado para siempre. Y así, la última prueba de David siguió esperando, no para ser descubierta, sino para recordar a quienes pasaran por allí que el verdadero poder no está en poseer, ni en saber, sino en soltar. Y en el silencio que quedó, alguien juraría haber oído, muy lejos, el eco de una risa.